La psicología forense es un campo que combina la práctica de la psicología y la ley. La palabra forense tiene su origen en la palabra latina forensis, que significa el foro o el sistema judicial de la antigua Roma. El interés por la psicología forense ha crecido significativamente en los últimos años. Un número cada vez mayor de programas académicos ofrecen títulos duales en psicología y derecho, mientras que otros brindan especialización en psicología forense. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos sobre psicología forense. ¿Listos? Aquí vamos. Dicho campo ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, a medida que más y más estudiantes se interesan en esta rama aplicada de la psicología. Las películas, los programas de televisión y los libros han ayudado a popularizar esta disciplina. En muchos casos, las personas que trabajan en psicología forense no son necesariamente psicólogos forenses. Estas personas pueden ser psicólogos clínicos, psicólogos escolares, neurólogos o consejeros que prestan su experiencia psicológica para brindar testimonio, análisis o recomendaciones en casos legales o penales. Por ejemplo, un psicólogo clínico podría brindar servicios de salud mental como evaluación, diagnóstico y tratamiento a personas que han estado en contacto con el sistema de justicia penal. Se le puede pedir al especialista que determine si un presunto delincuente tiene una enfermedad mental, o se le puede pedir que brinde tratamiento a las personas que tienen problemas de abuso de sustancias y adicción. Otro ejemplo es el de un psicólogo escolar. Si bien las personas en esta profesión generalmente trabajan con niños en entornos escolares, un psicólogo escolar que trabaje en psicología forense podría evaluar a los niños en casos de sospecha de abuso, ayudar a preparar a los niños para dar testimonio en la corte u ofrecer testimonio en disputas de custodia infantil. Entonces, ¿qué diferencia exactamente a la psicología forense de otra área de especialidad como la psicología clínica? Por lo general, los deberes de un psicólogo forense son bastante limitados en términos de alcance y duración. Se le pide a un psicólogo forense que realice un deber muy específico en cada caso individual, como determinar si un sospechoso es mentalmente competente para enfrentar cargos. A diferencia del entorno clínico típico donde un cliente ha buscado voluntariamente asistencia o evaluación, un psicólogo forense generalmente trata con clientes que no están allí por su propia voluntad. Esto puede hacer que la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento sean mucho más difíciles, ya que algunos clientes se resisten deliberadamente a los intentos de ayuda. Educación y entrenamiento. La psicología forense no es una opción de grado común, sin embargo, cada vez más escuelas la ofrecen como especialidad. Si su universidad ofrece cursos o una opción de título en psicología forense, puede esperar abordar temas que incluyen comportamiento desviado, la psicología del comportamiento criminal, evaluación de riesgos criminales, violencia doméstica, política social de salud mental, justicia penal juvenil y el delincuente adulto. La creciente popularidad del campo también ha llevado a un aumento en el número de títulos de maestría en psicología forense. El estudio de nivel doctorado en psicología forense generalmente se enfoca en temas que incluyen métodos de investigación, análisis de personalidad, ciencia cognitiva, psicología y derecho, cuestiones éticas y legales, evaluación y tratamiento. Si bien la psicología forense puede no tratar solo de resolver crímenes y entrar en la mente de los delincuentes, todavía hay muchos desafíos para los psicólogos forenses. Hay una serie de diferentes opciones de trabajo dentro del campo de la psicología forense. Por ejemplo, algunos psicólogos forenses trabajan directamente en el sistema de justicia penal para evaluar y tratar a las personas que han cometido delitos o han sido víctimas de delitos. Otros psicólogos forenses investigan casos de presunto abuso infantil, trabajan con niños testigos, evalúan a las personas involucradas en disputas por la custodia de los niños y evalúan la competencia mental. El título que elija obtener puede depender un poco de lo que quiera hacer como psicólogo forense, por lo que descubrir esto desde el principio puede ser útil para planificar su camino educativo. La psicología forense puede ser una elección de carrera emocionante y desafiante. Las habilidades que podría necesitar si elige seguir una carrera en este campo incluyen la capacidad de comunicarse con claridad, investigar problemas y pensar críticamente. Si quieres saber más acerca de psicología y sus ramas, ve el siguiente video. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.